Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé dónde nos escucha usted, nos ve por este medio. Pues un saludo muy cordial para cada uno de ustedes a esta hora. Y deseamos que el Señor les esté bendiciendo y que puedan continuar, y agradecerles también la sintonía de ustedes. Cada 8 días pues estamos en el estudio de la palabra del Señor y espero que estén bien y estén bendecidos a través de ello. Y esta hora, mis hermanos, es que entramos al capítulo 7 de Mateo y creo que va a ser un reto enorme de nuevo para cada uno de los que estamos estudiando esta palabra. Pero antes que otra cosa, pues elevemos una oración al Señor, dándole gracias por nuestra vida. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, esta hora nos acercamos a ti de nuevo con gratitud por lo bueno que tú has sido para con nosotros durante estos días, Señor, del inicio de este mes, al inicio de esta semana, Señor. Pues muchas gracias, Padre, porque tus cuidados siempre han sido muy, muy amoroso y misericordioso con nosotros. El hecho de que estemos con vida, con salud aún, Señor. Muchas gracias por todo eso. Gracias por los hermanos que siempre están dispuestos en la enseñanza de la palabra, pero como también nuestros hermanos del otro lado que están dispuestos a escucharnos, a estar pendientes de este estudio. Y deseamos, Padre amado, que podamos ser bendecidos, no solo nosotros, sino que también ellos puedan ser bendecidos a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres siempre nuestro maestro y seguirás siendo nuestra guía para el estudio de tu palabra. Oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues decía a mis hermanos que al entrar a estudiar el capítulo 7 de Mateo, pues es interesante porque recuerden ustedes que hemos iniciado con el Sermón del Monte, el capítulo 5, el versículo 6, que ya vimos la actitud que debemos tener los cristianos. Pues hoy, al entrar en el capítulo 7, pues hay un reto más, porque es el peligro de enjuiciar al prójimo. Y dice la palabra del Señor, dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Qué interesante, porque cuando uno empieza a leer esta palabra, y como hemos venido viendo ya en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, hay muchas cosas que de verdad nos hace pensar y nos hace actuar de una manera mejor, diría yo, ¿verdad? Y en este caso tenemos ese problema de enjuiciar al prójimo, de juzgar, pues, ¿verdad? Dice la palabra enjuiciar, viene del verbo transitivo, es someter a una cuestión a examen, discusión y juicio. Ahora dice que en derecho es instruir, juzgar y sentenciar una causa. Entonces, en este capítulo pues nos toca que ver todas esas cosas y cómo nosotros hemos venido actuando en nuestra vida cristiana y cómo debemos conducirnos de hoy en adelante, aunque debiéramos haber ya cambiado como hijos de Dios, pero a través de la palabra siempre nos da algunas luces para poder actuar de una manera distinta. Ahora, al ver eso, entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos una necesidad de discernimiento. La palabra discernimiento es un proceso que se refiere a la capacidad de elegir entre dos opciones que se consideran buenas, pero que se requiere una reflexión profunda y un análisis cuidadoso en el que se busca determinar cuál de las dos opciones es la más acertada o conviene en una situación en particular. Al entrar, hermanos, en el capítulo 7, la nueva sección del Sermón del Monte, podemos decir así, ¿verdad? Es una nueva sección del Sermón del Monte, del capítulo 7, del versículo 1 hasta el 27. Aunque Mateo 7 tiene 29 versículos, pero lo que toca este estudio desde el 1 al 27, que ahora empezamos a estudiar, es sin duda la que ha causado más perplejidad.
en cuanto al análisis de su contenido y estructura. En una primera lectura da la impresión de que sus diferentes partes no tienen ninguna conexión entre sí, sino que forma parte como un cajón desastre de ideas dispersas y hay que buscarlo ahí, ¿verdad? Sin embargo, pronto observamos que en la segunda mitad del capítulo, el Señor pide que ejerzamos nuestra discriminación en cuanto a una serie de alternativas que se nos presentan en el camino de la vida. Hay dos puertas y dos sendas, y necesitamos elegir bien la puerta correcta y la senda que conduce a la salvación. Y eso lo ve usted en Mateo 7, del 12. Mateo 7, vemos ahí el versículo 13 al 14. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Entonces, por eso estamos hablando del discernimiento. Hay que discernir bien las cosas, qué va a pasar en nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que hay dos puertas y dos sendas, y necesitamos elegir bien y correctamente esas sendas. Hay dos clases de profetas y dos clases de personas que profesan ser creyentes, y necesitamos discernir a los que son falsos y verdaderos. Y nos damos cuenta ahí mismo en el versículo 15. También el Señor Jesús habló de esto. Dice, guardad a los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y sigue usted viendo cuál es la diferencia de estos dos clases de profetas. Por ello es que nosotros necesitamos mucho discernimiento en la palabra, en nuestra vida diaria, para poder darnos cuenta por cuál elegir. Por eso vemos esto. Y hay dos clases de cimientos, también habla en este capítulo, ¿verdad? Ya en el capítulo 20, versículos 24 y 27 nos habla de ellos, las cuales podemos nosotros edificar nuestra vida, y necesitamos asegurarnos de que estamos construyendo sobre el fundamento de la enseñanza de Cristo. Y eso lo ve usted en el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esas son las diferencias que nosotros debemos hacer, y el discernimiento que debemos tener ante todas las situaciones de la vida, cómo se nos presentan, pues nosotros debemos discernir y encaminar nuestros pasos en ello como hijos de Dios. Aquí pues tenemos un hilo del conductor claro. El Señor pone ante nosotros una serie de alternativas, pidiéndonos en cada caso que utilicemos bien nuestras facultades críticas a fin de elegir la mejor opción. Y en eso debemos tener cuidado. Pero luego descubrimos que esta apelación al discernimiento también caracteriza la primera parte del capítulo. Hemos de saber reconocer a los perros y a los cerdos para no entregarles los bienes del evangelio. Eso lo vemos en ese mismo capítulo y el versículo 6, si usted se da cuenta, dice, y no deis a los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelven y os despedacen. Todos esos aspectos, hermanos, debemos cuidarnos a quien dar el evangelio, la palabra del Señor, no a cualquiera, pues. Entonces, por eso es que debemos tener mucho discernimiento. Muchas veces, como hijos de Dios, creemos que el evangelizar es evangelizar a cualquier gente y ya estamos. No, creo que en este capítulo nos vamos a dar cuenta, por eso tenemos la facultad de nuestros juicios y discernimiento para poder actuar ante todas estas situaciones. Hemos de aprender a elegir bien la clase de comportamiento que beneficia a los demás. En el versículo 12 nos damos cuenta y dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Interesante. Y pues que las relaciones humanas son complejas, tendremos que pedirle a Dios que nos conceda sabiduría para llevarnos bien. Esto lo vemos en el versículo 7 al 11, ahí nos habla también de todas estas cosas muy interesantes. Y luego, en base a estas consideraciones, podemos dividir el capítulo en dos secciones. Primero, los versículos 1 al 12 versa sobre el discernimiento en las relaciones humanas, y luego los versículos 13 al 27 versa sobre el discernimiento y el camino de la salvación. Es interesante entonces, hermanos, que nos quedemos estudiando ese capítulo 7 para que veamos cómo debemos ver la situación. Ya dije, el discernimiento del capítulo 1 al 12 habla sobre el discernimiento de las relaciones humanas, y del versículo 13 al 27 sobre el discernimiento, el camino de la salvación. Por lo tanto, el hilo conductor del capítulo parece ser sabiduría moral y espiritual que Jesús espera de sus discípulos. Entendido esto, resulta perfectamente comprensible que en el capítulo empieza con una rotunda prohibición del espíritu enjuiciador y dice: no juzguéis para que no seas juzgados. Pues hay un sentido en que el enjuiciamiento es prohibido a los discípulos, y hay otro sentido en que las es exigido. Debe negarse a enjuiciar en el sentido de ejercer un espíritu crítico, calumniador y condenatorio. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros somos más dados a este punto, ¿verdad? Nos gusta criticar, nos gusta calumniar, nos gusta condenar cualquier situación que se dé con algún hermano de la iglesia, y tal vez son hermanos muy nuevos y ya lo estamos juzgando, o son hermanos débiles en la fe, pero nos da ese espíritu a nosotros con respecto a sus hermanos, pero deben enjuiciar en el sentido de adquirir sabiduría espiritual y discernimiento moral. Nosotros debemos actuar en esa parte, porque si no, caerán como víctimas de los enredos de la vida y no llegarán a un buen destino. En otras palabras, Jesús empieza diciendo que no debemos juzgar, y luego dedica el resto del capítulo a expresar la urgente necesidad de que juzguemos. Evidentemente, resulta difícil dilucidar estas ambivalencias, no solamente al plantearla teóricamente, como tendremos ocasión de hacer en este libro, sino también aún más, si cabe, en la vida práctica, saber trazar la frontera entre el juicio legítimo y justo y necesario y el enjuiciamiento pecaminoso. Es un asunto muy complicado. ¿Quién de vosotros tiene las facultades morales tan afinadas como para acertar siempre? No tenemos todas esas facultades. Sin embargo, este es justo de lo que el Señor nos pide, que aprendamos a ser sabios, pero sin caer en la descalificación y desprecio. Ese es nuestro problema. Cuando nosotros vemos a alguien no estar bien en la vida espiritual, o de repente cometió un error, y nuestra manera de criticar, lo descalificamos, hasta llegamos al punto de despreciar. No cabe duda que usted en algún momento en su iglesia se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Cómo marginan a aquellos hermanos que tal vez no andan bien. En lugar de unirnos a ellos, orar por ellos, animarlos en la vida espiritual y levantarlos. Pero lamentablemente nuestro problema ha sido eso, de querer enjuiciar a nuestros hermanos, y queremos que ellos anden tal como somos nosotros. Sin embargo, no es posible. Debemos considerar muchas cosas en la vida de cada uno de nuestros hermanos.
En este capítulo, por lo tanto, dejamos atrás el carácter del capítulo 5 y 13. ¿Se recuerdan ustedes del capítulo 5, versículo 13 al 16, que nos habló del sermón del monte, bienaventurado tal cosa, bienaventurado esto y lo otro? Entonces, pero quedó atrás esto y entramos a nuestra situación. También quedó atrás la justicia nuestra. ¿Se recuerdan ustedes que estudiamos algo de esa parte en el capítulo 6? También vimos estas cosas de que nosotros creemos que por nuestras justicias somos mejores que cualquier otra persona. Y la piedad que vimos recientemente en el capítulo 6, ¿se recuerdan ustedes cuando entramos a estudiar el capítulo 6, donde hablamos qué actitud debemos de tomar para dar nuestra limosna o dar nuestra ofrenda, ¿verdad? También vimos nuestra actitud en cuanto a la oración. ¿Qué actitud debemos tomar nosotros cuando oramos al Señor? Luego, la actitud que debemos asumir cuando ayunamos también. Todas esas cosas ya vimos en esos capítulos. Ahí demostramos nuestra piedad en cuanto a nuestra relación con el Señor. Y luego ya nos habló, cuando se recuerdan ustedes las últimas lecciones, del afán que tenemos de enriquecimientos ilícitos. Y no nos importa cualquier cosa y sí lo hacemos, ¿verdad? Pero ya vimos que debemos tener cuidado en todas estas cosas, así como su relación con los bienes materiales. Vimos esto, eso fue en el capítulo 6 del versículo 19 hasta el 34, que se terminó la semana pasada. Y consideremos su sabiduría espiritual, su discernimiento y su búsqueda de los correctos valores morales y espirituales. Quizá nos sorprenda que Jesús introduzca el tema de la sabiduría en medio de un sermón dedicado a la justicia, pero debemos recordar que en las Escrituras la sabiduría no es tanto una cuestión de inteligencia mental como de sensibilidad espiritual, que es muy distinto, ¿verdad? Sensatez, nuestra vivencia conforme a la voluntad de Dios. El que no es sabio es necio, y la necedad es moralmente reprensible, porque arranca de un desprecio a Dios y a los valores espirituales. En la Biblia la sabiduría está asociada a la virtud y al temor de Dios, mientras la necedad está relacionada con el desenfreno, el egocentrismo y el orgullo. Por eso en Proverbios 8, 22, Proverbios 8, 12 y 13 hasta el 20 dice: yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y dirección. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. Qué tremendo el proverbio esto, dice, yo ando por el camino de la justicia, porque en medio de las sendas del derecho. Qué interesante. La experiencia cristiana viene a confirmar estas asociaciones. Los que hemos vivido ya muchos años en el cristianismo nos damos cuenta, hemos tenido alguna experiencia maravillosa, el poder ver cómo confirmar y ver esa asociación de cosas interesantes. Cuanto más profundizamos el conocimiento de Dios y el compromiso con su voluntad, tanto más descubrimos, hermanos, no solamente de nuestra vida moral, va siendo transformada a la imagen de Cristo, o conforme toda esa experiencia, al tener ese compromiso moral y espiritual con el Señor, va siendo transformado la vida de cada uno a la imagen de Cristo Jesús. Y recordemos que Pablo dice que debemos llegar a la estatura de Cristo, y eso es lo que debemos perseguir. Sino que vamos progresando en nuestro entendimiento con nosotros mismos, de la sociedad que nos rodea y de los caminos de Dios. Nuestro crecimiento en santidad y nuestro crecimiento en sabiduría van cogidos de la mano, van juntos. A la luz de esto, el Sermón del Monte se habría quedado corto. Imagínense,
que a la luz de todo este capítulo 7 que vamos a estudiar, va a quedar corto el Sermón del Monte como exposición de la justicia cristiana. Si no hubiera incluido un capítulo dedicado a la sabiduría y el discernimiento, o sea, este capítulo 7 que vamos a estudiar, que hemos ya entrado a estudiar, esta hora nos va a dar luces y nos va a dar un discernimiento total para vivir la vida cristiana. A continuación, viene hermano Vicente con el tema juzgar o no juzgar. Estemos pendientes y recibamos a nuestro hermano Vicente en esta hora de la noche. Dios los bendiga. Nuestro hermano Ezequiel nos hablaba de nuestra necesidad de discernimiento para hacer la voluntad de Dios, también para bendecir a nuestros hermanos y la vida propia, como dice 1 Corintios 14, 26, todo lo que hagamos sea para edificar a nuestros hermanos. Me corresponde juzgar o no juzgar, porque introduce Cristo en este momento de su predicación el tema del enjuiciamiento, seguramente porque sabe que cualquier discípulo que se esfuerza por vivir de acuerdo con las enseñanzas de los capítulos 5 y 6 de San Mateo podría sufrir la tentación de mirar con desprecio a aquellos hermanos suyos en la fe que en su opinión no se esfuerzan debidamente. El solo hecho de comprometernos con el discipulado cristiano nos pone delante de la tentación de creernos superiores a los que no se han comprometido o cuyo compromiso de creer nos parece defectuoso. La persona moral y religiosa se esfuerza por eludir la práctica de ciertos pecados y en consecuencia cae fácilmente en otros sin darse cuenta. La arrogancia de confiar en su propia justicia o la descalificación de otras personas. El comentarista Burt dice: qué poderosa y peligrosa puede resultar la tentación de juzgar. Me he tomado en serio el desafío a ser santo y he adquirido con enorme esfuerzo un cierto nivel de disciplina, servicio y obediencia formal. Sigue diciendo, y ahora me digo, puedo permitirme mirar por encima del hombro a mis amigos y colegas menos disciplinados. Como resultado, miro de reojo a aquellos cuya visión desde mi punto de vista no es tan amplia como la mía, cuya fe no es tan estable, cuya comprensión de las profundas verdades de Dios no es tan buena, cuya lista de servicios no es tan impresionante. Esta actitud crítica puede llegar a ser venenosa, que hombres cuya estatura espiritual, integridad personal y provechoso servicio son muy superiores a los míos, de algún modo acaban siendo pigmeos espirituales y mendigos intelectuales cuando he acabado mi autoevaluación. Para que los desafíos y patrones superiores o impecables del Sermón del Monte
no induzcan a este feo pecado. Jesús advierte con estas palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora bien, el espíritu crítico y enjuiciador se desarrolla con especial virulencia en torno a las cuestiones económicas. Nos apresuramos a expresar nuestra preocupación por el supuesto materialismo de cierto hermano que tiene mejor salario o mejores bienes que nosotros, cuando en realidad lo que tendría que preocuparnos no son las riquezas, sino nuestra envidia. En el capítulo 6, Jesús acaba de denunciar las formas de materialismo, la que se manifiesta en la acumulación de riquezas y la que conduce a un afán ansioso. Resulta fácil que alguien escuche su enseñanza según San Mateo 6, 19 al 34, y en vez de aplicarla a sí mismo, la aplica inmediatamente a otros. Existe pues una clara lógica detrás del paso del tema del afán materialista al tema del enjuiciamiento. Jesús tiene que advertirnos acerca del peligro de convertir nuestra práctica del discipulado en excusa para criticar y marginar a los demás. En todo caso, este capítulo nos enseña que debemos discriminar, pero no enjuiciar, juzgar o no juzgar. Esta es la cuestión. Y la cuestión no es fácil de dilucidar, ni siquiera en teoría y mucho menos en la práctica. El Señor nos pide que sigamos una senda estrecha, trazada entre dos peligros: el de no discriminar y como consecuencia caer en las redes del error, y el de volvernos justicieros e intolerantes en nuestras relaciones fraternales. En algunos casos fracasaremos si no ejercemos nuestras facultades críticas, en otros sí las ejercemos. A la luz de las consideraciones, es obvio que el principio general, no juzguéis, no puede ser entendido en un sentido absoluto universal. Jesús no está diciendo que los padres no deben evaluar las acciones de sus hijos y cuando sea necesario corregirlos. No está diciendo que los pastores deben dejar de supervisar el ejercicio de la disciplina en la iglesia y no han de ejercer sus facultades críticas a fin de discernir entre las ovejas genuinas y los lobos que pueden hacer daño al rebaño. No está diciendo que la iglesia nunca deba criticar la inmoralidad de la sociedad en medio de la cual vive y actúa, ni censurar aquello que sabe que está mal. Tampoco está cuestionando la necesidad de tribunales humanos de justicia, ni está diciendo que sus discípulos no deban ejercer nunca como jueces o abogados. Hay muchas situaciones de la vida en que es necesario expresar ante las personas una opinión negativa acerca de ellas. La seguridad ciudadana depende del discernimiento y la veracidad de testigos dispuestos a presentar evidencias y formular opiniones ante los tribunales. El buen gobierno de una nación o de una iglesia o de una familia exige que los jueces, pastores y padres evalúen constantemente
la acción de otros. Y cuando procede, adopten las necesarias medidas disciplinarias. Si lleváramos el principio de no juzgar a extremos no bíblicos, acabaríamos justificando el pecado y callando la necesaria voz profética de denuncia de la injusticia e impiedad del mundo en el que vivimos. Pensemos en el caso del propio Jesús. Él nunca tuvo remilgos o empacho o, como decimos, pelos en la lengua en el momento de advertir a los discípulos acerca del peligro de la hipocresía de los escribas y fariseos, lo cual implica un análisis previo, una evaluación y un cierto sentido, un enjuiciamiento y una condena de su comportamiento. Además, como acabamos de ver, la clara implicación del resto de este capítulo es que hay muchas situaciones en las que Cristo mismo nos manda que juzguemos. ¿Cómo reconocer si no a los cerdos y a los perros, como mencionaba nuestro hermano Ezequiel? A esto podríamos añadir otras citas de Cristo que hablan de cómo debemos proceder cuando nos percatamos de algún defecto de nuestros hermanos, lo cual presupone el uso previo de nuestras facultades críticas. Si no sabemos examinar las palabras y las acciones de las personas, discernir sus intenciones y motivaciones y formar opiniones acertadas acerca de su carácter y su ética, daremos lugar al diablo en muchas situaciones del hogar y de la iglesia. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús al prohibir juzgar? Parece obvio que su intención era condenar el espíritu de censura, el juicio áspero, el justificarse a uno mismo, juzgando a los demás, el juicio sin misericordia y sin amor, aquella disposición de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de otras personas, lo que nos lleva invariablemente a pronunciar contra ellas juicios temerarios, injustos y desagradables. No se trata de toda clase de juicio, sino de aquella que se nutre de una intención maliciosa o condenatoria, falto de todo rastro de compasión y perdón. El Señor reprueba aquel espíritu crítico o aquella actitud descalificadora que sirve para lesionar la relación fraternal y para crear conflictos entre los discípulos. Se trata de aquel enjuiciamiento que es primo hermano del desprecio y de la contención. La relación entre hermanos ha de ser siempre restauradora, no destructiva. El texto paralelo de Lucas 6:37 nos ayuda a comprender la intención de Jesús, porque se prueba explícitamente la actitud condenatoria y pone en su lugar la necesidad de perdonar. Y dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Así pues, hay ciertas circunstancias específicas en las que el juicio es necesario. Pero muchas de nuestras palabras enjuiciadoras, muchos de nuestros comentarios negativos y muchas de nuestras críticas no se pueden justificar por esas circunstancias, sino que son
superfluos, desleales y a veces injustos, originados por el morbo de difamar a los demás. Con tales calumnias intentamos aprovechar la rentabilidad del escándalo, reputación y colocarnos medallas de virtud, pues la gente es suficientemente necia como para pensar que quien juzga las flaquezas de los demás está exenta de ellas él mismo. En contraste con tales aberraciones, el Señor nos exige un espíritu conciliador, de compasión y de perdón. Las Escrituras dejan muy claro, si tuviéramos que optar entre el extremo de la difamación gratuita y el del encubrimiento de pecados ajenos, sería preferible el segundo. Deberíamos callarnos. A José se le llama hombre justo según el capítulo 1 y versículo 19 de San Mateo, cuando decide no hacer pública la noticia del embarazo de María. Lo típico es que pretende ir siempre con la verdad por delante, entonces habría sacado a relucir las cosas que le habían pasado a María. Pero según las Escrituras, la justicia consiste en proteger la reputación ajena. Ir por la vida desvelando pecados ajenos no corresponde a los santos. En Proverbios 11:13 es contundente al respecto y dice: el que anda en chismes revela secretos, pero el del espíritu leal oculta las cosas. Ante la duda, cuando no es obvio que nuestro silencio causará daños y perjuicios, el amor dicta que nos callemos y protejamos la reputación de nuestro prójimo. Y en Proverbios 10:12, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Mis queridos hermanos, esto ha sido el estudio de hoy. Esperamos contar con su presencia la próxima y muchas gracias por estar en sintonía con este canal. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio de San Juan Zacatepeques. Antes de cerrar, queremos orar un momento con ustedes, mis hermanos. Oremos. Señor, muchas gracias por tocar estas cosas de nuestra necesidad de discernir bien para no hacer cosas indebidas que son o no son de tu agrado, que no son bendición y que nosotros mismos no nos ayudamos. Ayúdanos a discernir bien para edificar a nuestros hermanos en cualquier lugar que viva, Señor, de nuestra República de Guatemala o fuera de ella. Muchas gracias. Que tu paz, tu bendición sea con todos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hasta la próxima, mis amados hermanos.